Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. Estamos hoy tratando de ratificar el camino que ha elegido el Frente Renovador, que es el camino de las propuestas. Nosotros hace mucho tiempo que venimos diciéndole a la ciudadanía qué vamos a hacer en caso de ser gobierno en cada una de las áreas. Sergio Massa, que encabeza este espacio, le ha dicho claramente a la población que pretende un cambio justo y ha explicado qué significa el cambio justo. Para nosotros lo más importante es casualmente el plan económico de la Argentina que viene, las propuestas para el campo, para la industria, las propuestas para las economías regionales, y creemos que la Argentina necesita un cambio, pero no cualquier cambio. Y como estamos dispuestos en campaña electoral a dar el debate de las ideas, el debate de cuáles van a ser los ejes de gobierno, pretendemos justamente hoy poner en Saladillo, como ya lo estamos haciendo a lo largo y a lo ancho de todo el país, el equipo económico de Sergio Massa nos visita. Nos visita Aldo Pignanelli, que tiene una vasta y reconocida trayectoria, ya ha ocupado importantes lugares públicos en otros gobiernos, y también nos acompaña Jorge Sargini, que además de ser un amigo, ambos son, Jorge en el caso de él es mi presidente del bloque, y ha sido ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, también ha sido secretario de Hacienda de la Nación, y la idea es comunicarnos con la gente, interactuar, dar herramientas para que nuestros ciudadanos puedan elegir, puedan seleccionar, y en ese caso, si piensan que lo mejor para la Argentina es que en vez de Kicillof nos lleve al modelo de Venezuela, o el otro cambio que se propone nos lleve a la década del 90, creemos que si evalúan nuestra propuesta económica, seguramente con la baña en la cabeza nuestros equipos técnicos van a poder poner la Argentina en el lugar que corresponde. Así que hoy presentamos nuestro equipo económico y en las sucesivas semanas vamos a ir trayendo los distintos equipos técnicos de todas las áreas de gobierno. Ricardo, ayer estuvo Massa, con él, en Azul, en Olavarría, ¿cómo estuvo en la campaña? Ayer hicimos al mediodía la charla económica en Roque Pérez con todos los también productores y comerciantes. A la tarde nos desplazamos hacia Azul, nos visitó Sergio Massa con el resto de la comitiva, y por la noche estuvimos en Olavarría. La verdad que Sergio ha estado muy bien, no solamente por su amalgama, por su efusividad con el vínculo con los ciudadanos, sino porque además ha podido transmitir claramente, por ejemplo, lo que estamos comunicando estos días, que es la propuesta para los jubilados. El 82% móvil, el pago de la totalidad de los juicios pendientes y, por supuesto, poner en valor todas las políticas inclusivas que el ANSES ha tenido y que, por cierto, justamente ese organismo ha sido revolucionario, ha cambiado de raíz cuando Sergio Massa lo presidía. De modo tal que ayer tuvimos la posibilidad de hablar también con la gente de las propuestas de seguridad, la propuesta para la justicia, el nuevo código procesal, también se comunicó la propuesta de economía, y la verdad que estamos muy bien, nos sentimos muy confiados, muy recuperados, sentimos que en la provincia de Buenos Aires tenemos una clara ventaja con la otra alternativa, y creemos que tenemos un empate técnico a nivel nacional, en una clara recuperación en ascenso de Sergio Massa y un descenso justamente del candidato del PRO, porque ha quedado en evidencia de que está haciendo funcional al gobierno. La gente lo está castigando justamente por no aceptar ir a un gran paso nacional y llevar a toda la oposición unida para sacarnos de encima este karma que es justamente la cámpora al poder. Y también lo decimos claramente, Scioli es un candidato que no dice lo que piensa, no dice cuáles son sus propuestas. En primer lugar, porque tiene miedo que Cristina lo rete, y en segundo lugar, porque le han puesto una tobillera electrónica, que es este hombre Zanini, y está rodeado, y todas las listas las han armado con empleados públicos y funcionarios de la agrupación política La Cámpora, porque no le tienen confianza. Y el otro candidato que se propone para las próximas elecciones tampoco dice lo que piensa, porque si dice lo que piensa o dice lo que va a hacer, nadie lo votaría, porque es claramente volver a la década del 90. Aldo, hablando del nivel de endeudamiento de la Argentina, escucho así periodistas que hablan, pero olvidan el detalle del PBI. El nivel comparativos en la década del 90 y hoy, ¿cuál es el nivel de nuestro endeudamiento?
Y bueno, en la década del 90, cuando se produce la crisis del 2000, que fue el fin de la convertibilidad, la deuda total argentina pública en relación al PBI era del 42%. Luego subió cuando fue obviamente la crisis del 2001-2002, porque el PBI se destruyó. Cuando nosotros nos hicimos cargo del gobierno, con Duhalde, en mi caso en el Banco Central, y Remes en una primera etapa en economía, el PBI era de tan solo 90.000 millones de dólares por la gran devaluación y por la crisis de ese momento, con lo cual en ese momento la deuda era del 140% del PBI, pero claro, es comparado contra el peor momento. Yo diría que habría que comparar contra el 42% que era la deuda del PBI en los 90. Hoy está en una cifra un poco más alta del 42%, porque hay que tener en cuenta que hay mucha deuda no contabilizada, como está el caso de los holdouts, el caso de los juicios del CIADI, bueno, ahora ingresó la deuda del Club de París, la deuda por la recompra a Repsol de las acciones de YPF, también está la deuda con los importadores que no se les permitió girar en los últimos años, los dividendos, de tal manera que hoy la deuda argentina está arriba del 50% del PBI. Lo que cambió fue el perfil del acreedor. Hoy el principal acreedor del Estado es el propio Estado, es el Banco Central, a quien se le debe 60.000 millones de dólares, es el ANSES a quien se le debe 30.000, en realidad no al ANSES, a los jubilados, hay una deuda de 30.000 millones de dólares, se le debe al PAMI, más de 10.000 millones de dólares, así que hoy lo que Argentina puede decir, que lo que sí bajó es la deuda en relación al PBI con el sector privado externo. Esta es la realidad. Pero claro, no nos olvidemos que en el caso del ANSES, en el año 2002 todavía era deuda privada, porque las AFJP eran privadas. Cuando pasó en manos del ANSES, ahora es una deuda entre pública. Pero bueno, la realidad es que hoy la deuda total argentina supera el 50% del PBI. No es un ratio muy alto, pero es más alto del que teníamos previo a la crisis. Fernando, acá hay un dólar oficial, un dólar blue. ¿A quién tenemos que darle bolilla? Al que consigas, porque el dólar oficial que está a 9.18 no se consigue. No se consigue porque no hay dólares suficientes. Hemos perdido la capacidad de generar el dólar comercial. El campo aportó, como siempre, los dólares que necesita la economía argentina. Son más de 30.000 millones de dólares que genera el campo contra 20.000 que demanda la industria. Sin embargo, el gobierno debe ser el único país en el mundo que el gobierno confronta con el sector que genera las divisas, ¿no? Es un poco raro todo eso. Hoy el dólar que se consigue es el dólar bolsa. Estamos hablando de un dólar oficial. O sea, vos vas a la bolsa, compras un bono de la deuda argentina, lo vendés en Nueva York y te haces de los dólares. Es totalmente legal. Inclusive la Corte Suprema de Justicia, ante una insólita presentación del gobierno queriendo declarar ilegal la compra-venta de bonos en la bolsa, lo cual es realmente tragicómico, la Corte Suprema de Justicia dijo que era totalmente legal. Entonces, ese es un dólar que se consigue, vale 13 pesos, 13,20. El blue es otro mercado, más reducido, es más pequeño pero no tanto. Yo calculo que está arriba del 10% del mercado total, pero es el que se consigue. ¿De cuántos dólares hablamos? Y mira, Argentina comercia por año 150.000 millones de dólares. Estamos hablando de exportaciones más importaciones. Y el dólar blue está moviendo 15.000 millones de dólares por año. Mira, es muy simple. El dólar ahorro, el dólar sueldo, que es el que la FIP le permite comprar a la gente que tiene un sueldo. Quiero aclarar que el 70% de las autorizaciones que hace la FIP sobre el dólar blue son empleados públicos, ¿no? Ese dólar está moviendo 1.000 millones de dólares por mes y concretamente reemplaza al dólar blue. Aldo, el otro día hablamos con un dirigente a nivel local, decía que en nuestro país hay muchos impuestos regresivos. Claro, sí. ¿Cómo lograr un justo equilibrio sin desfinanciar al Estado? Claro. Mira, en realidad lo que se requiere es un plan económico más integral. Recién me llamó una radio de Buenos Aires y me decía, bueno, ¿y usted devaluaría? Yo, mire, yo no voy a devaluar en este esquema.
sea, la devaluación por sí misma, por única medida, no es la solución, como tampoco es una solución subir un punto la tasa aislada del resto. Para eliminar los puestos regresivos, los impuestos regresivos, lo que necesitas es un plan integral económico. No se pueden hacer más partes en la economía argentina. Aquí llamamos impuestos regresivos fundamentalmente a los que gravan al trabajo y a la producción. Es muy difícil poder crecer en un país en donde hay un verdadero freno a la producción. Entonces, ¿cuáles son esos impuestos regresivos? Bueno, por volumen empezamos con el impuesto a las ganancias a los trabajadores, por no actualización del mínimo imponible. Seguimos con el impuesto al cheque, al débito, al cheque, que casualmente fue creado por el señor Sturzenegger, que era la mano derecha de Cavallo, que es uno de los asesores y diputado nacional de Macri. También tenemos los anticipos de ganancia, las retenciones de IVA, el no reintegro del IVA a los exportadores. Bueno, se necesita un plan integral de cambiar la matriz del modelo tributario, pero tiene que ir acompañado de evitar el despilfarro del gasto público. A ver, hoy el Estado Nacional gasta mucho más de lo que recauda, o sea, a pesar de la fuerte presión tributaria, a pesar de los impuestos distorsionados, el Estado gasta mucho más de lo que recauda y tiene un déficit, una pérdida, todos los años que es equivalente al 8% del PBI. Y siguiendo un poco en la línea acá del compañero que me preguntó al principio sobre deuda, si lo comparamos con el 2001, que fue la situación de la crisis, el déficit fiscal en ese momento era del 3,5% del PBI, hoy es del 8% del PBI. Y más, en la etapa 2002, 2006, hasta que se fue la banda, y que empezamos nosotros en el 2002, era Néstor, primero Duhalde presidente, después Néstor Kirchner, el Estado ganaba el 3,5% del PBI. Sargini era el secretario de Hacienda, así que le pueden preguntar a él. Jorge, Broda, me dejaste terminar un segundo ahí perdón. con Aldo. Voy a ver. Que me quedó algo cuando habló del economista del PRO que estuvo ayer en Saladillo. ¿Quién es? Perdón. Sí. Sí, no sabía que había estado. Le preguntamos justamente qué pasaba con el cepo cambiario. Sí. Dijo que al otro día de ser gobierno ellos levantaría el cepo cambiario porque no hay ningún problema, porque lo principal, lo fundamental va a ser que van a venir los dólares del exterior. Bueno, mira, gracias por la pregunta. Es un alto grado de irresponsabilidad. Si vos me decís a mí mañana, yo soy presidente del Banco Central y vos sos el presidente de la Nación, y si mira Aldo, necesito mañana levantar el cepo, yo te lo levanto. Ahora te pongo el dólar a 30 mangos, te hago un ajuste sangriento y olvídate, te lo levanto y nadie va a poder comprar un puto dólar. No va a querer porque no va a tener la plata. O sea, como hacer se puede. Ahora, el costo social que vas a pagar va a ser enorme. El tema de que planteás de Sturzenegger y lo que hace, y que va a llover los dólares porque Sí, Macri va a ser exacto. presidente. Mire, les voy a contar una anécdota en marzo del 2001. Yo era director del Banco Central en ese momento. Administraba las reservas del Banco Central. Asume el señor Domingo Cavallo con su mano derecha Sturzenegger y su otra mano derecha que era Rogelio Frigerio. El equipo de Macri, que es el actual. Me llama Cavallo en mi condición de administrador de las reservas del Banco Central, me dice, ¿cómo están las cosas? Digo, mira, esto está muy difícil, desde agosto del 98 la venimos pedaleando, me cuesta mantener las reservas, me han sacado líneas de crédito del exterior, había empezado la crisis rusa en agosto del 98, digo, así que mirá, Mingo, esto está complicado. Vos quedate tranquilo, me dice, mi sola presencia va a hacer que lluevan dólares, porque a mí los yanquis me prestan plata, dólares. Yo salí de esa reunión con un colaborador, le dije, prepará los botes, porque este está más loco que una cabra. Discúlpenme, yo tengo testigos de esto. Uno de los testigos es el actual secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, que no prefiero hablar de él. Pero lo que quiero decir es creerse que la presencia de un solo tipo va a resolver los problemas de la Argentina y que van a llover los dólares. Eso es traición a la patria, porque estallaron hasta en una guerra civil en diciembre del 2001, y eso es lo que va a pasar si gana Macri. Jorge, le sumo a Sturzenegger, le sumo a Broda, Melconian, Esper y Durán Barba. ¿Mete un poco de miedo? Y sí,
Sí, porque la Argentina lo que requiere para salir, porque tiene todo el potencial para salir, es primero un buen diagnóstico, segundo un buen plan económico integral para la salida y tercero equipos técnicos capaces de llevarlo adelante. Las tres cosas hay que tenerlas para poder hacer un gobierno. Usted me ha nombrado quienes han sido permanentemente gurúes. Se ha dejado la mitad del tiempo usándolo para pronosticar y la otra mitad del tiempo para explicar por qué no pasó lo que habían pronosticado. Y gurúes que han querido venir a reemplazar a la propia política. Y claro que uno es crítico de muchas cosas que se han hecho de la política, por eso la gente tiende a alejarse de la política, y eso no es bueno, porque hay que resolverlo con más política. Si a la falta de política la resolvemos con gurúes como Durán Barba, la verdad que sí, da miedo. A Durán Barba le han cargado la gran responsabilidad de esta suerte de cerrazón que tiene el PRO, que fue incapaz de generar una posibilidad de ir en agosto a una interna muy amplia, de que la población eligiera una alternativa, usando las PASO como un instrumento electoral, no porque nos mezcláramos o nos juntáramos, que seleccionara, simplemente usando inteligentemente un instrumento electoral como es las PASO. Y bueno, Durán Barba ha sido muy rígido en esto, le da letra a Macri, pero la verdad, yo quiero decirlo con toda franqueza, yo creo que además de estos consejos equivocados, de un asesor que le dijo a Rodríguez Larreta que ganaba en primera vuelta, y que después le dijo que había ganado por 12 puntos, cuando ganó apenas por 3, Macri también tiene una limitación para conducir algo más grande que el propio PRO. Esto lo demuestra cuando conforma las listas. Fíjense ustedes que eligió prácticamente a dedo a Rodríguez Larreta como candidato en su principal distrito. Quien no se fortalece en su distrito mal puede crecer en el conjunto de la nación. Y se le escapó Michetti. Michetti, perdiendo la elección en Capital, pasa a ser su